historias de esta temporada abordan situaciones que pueden ser traumáticas o perjudiciales, especialmente para menores de edad y personas sensibles. El mal regresa, la noche regresa, terror en la noche, donde comparto relatos para aquellos que disfrutan sumergiéndose en las pesadillas más aterradoras. El contenido de estas historias no es apto para personas sensibles. Desafía la oscuridad y te arrastra narraciones tan impactantes que no podemos emitirlas en ninguna otra plataforma. Terror en la Noche es un programa de narración, producción de audio en la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. ¿Estás listo? Ahora, empecemos con la historia. La habitación secreta en el sótano. La casa que mi esposa Sara y yo compramos era una ganga. Una vieja mansión victoriana en las afueras del pueblo, a un precio tan bajo que resultaba sospechoso. El agente inmobiliario nos dijo que había estado vacía durante un tiempo por problemas de herencia. Nosotros, ansiosos por un espacio amplio para empezar una familia, ignoramos el olor a moho y los chirridos susurrantes de las puertas de madera. Pensamos que era el encanto clásico. Mi primer trabajo fue el sótano. Parecía una cueva oscura, llena de trastos viejos de los dueños anteriores, sillones tapizados con tela áspera, baúles de madera antiguos y una máquina de coser de pedal cubierta de polvo. Una semana después de mudarnos, bajé allí con una linterna y la determinación de limpiarlo. La pared final del sótano estaba construida con ladrillos hechos a mano, a diferencia del resto, que era de hormigón. Mientras arrastraba una alfombra vieja y mohosa, accidentalmente lancé la linterna contra la pared de ladrillos. Un sonido hueco, toc, resonó, no el ruido sordo que esperaba. Curioso, golpeé suavemente con los nudillos sobre los ladrillos. Toc, toc, toc. Claramente había un vacío detrás. Después de una hora con una palanca y un martillo, logré aflojar unos cuantos ladrillos. Salieron con facilidad, revelando un espacio negro como la boca del lobo, de donde emanaba un aire frío, húmedo y con un olor a moho intenso. Mi corazón latía con fuerza. No había encontrado una habitación secreta. Había descubierto algo que el dueño anterior había ocultado deliberadamente. «Sara», grité, «baja a ver esto». Ella se sorprendió mucho, pero no estaba tan entusiasmada como yo. «¿Estás seguro de que es seguro? Tal vez solo sea un espacio de ventilación», pero yo estaba cautivado. Tomé otra linterna y me colé por el agujero. El espacio interior era más amplio de lo que imaginaba. Un pasillo estrecho de piedra, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona. Se extendía hacia adelante, sumido en una oscuridad densa. Mis pasos resonaban de manera extraña. El pasillo conducía a una habitación cuadrada, de unos 3 metros por lado. El aire allí era viciado y frío. Cuando barrí con la linterna a mi alrededor, me di cuenta de que no estaba solo. Una mesita de madera estaba colocada en el centro de la habitación, sobre la cual reposaba un viejo cuaderno de cuero con la tapa descascarada. Alrededor había estanterías, pero en lugar de libros o recuerdos, estaban llenas de artefactos extraños. Muñecas de trapo antiguas hechas de manera tosca, con ojos de cuentas negras, frascos de vidrio con líquidos marrones turbios y plumas atadas en manojos con cordel. Era una colección grotesca, inquietante, pero en ese momento me convencí de que solo eran antigüedades, quizás de algún coleccionista de objetos esotéricos. Abrí el cuaderno. Las páginas amarillentas y crujientes estaban escritas con tinta negra desvaída, en una caligrafía antigua y elaborada. Estas entradas de diario no registraban la vida cotidiana, sino observaciones. 12 de octubre. Se mueve en la oscuridad de nuevo. 3 de noviembre. Los sueños se vuelven más vívidos. Sabe mi nombre. Hojeé rápidamente las páginas, y la curiosidad se transformó gradualmente en inquietud. Las entradas finales eran fragmentadas, casi incoherentes. Las paredes respiran. Las sombras no son mías. «¿Quiere otro?» «Qué basura tan espeluznante», dijo Sara con voz temblorosa mientras entraba detrás de mí. «Salgamos de aquí, amor. Este lugar es repugnante». Estuve de acuerdo. Sellamos el agujero con una tabla de madera provisional e intenté olvidar lo que había visto, pero no pude. El cuaderno me obsesionaba. Unos días después, volví a bajar a hurtadillas. Lo tomé y lo escondí en mi taller. Aquellas noches empezaron los sueños. Soñaba que estaba de pie en la habitación secreta, pero era más grande, más profunda. Las muñecas en las estanterías susurraban entre sí con voces sangrantes, y en la oscuridad algo se movía.
una sombra densa que se desplazaba de maneras que la anatomía no podía explicar. Me despertaba empapado en sudor, con susurros resonando en mis oídos, sonidos que atribuía a mi imaginación. Después empezaron a ocurrir pequeños incidentes. Los objetos de la casa desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Un cuchillo de cocina fue encontrado en el refrigerador con la hoja helada. Las fotos familiares nuestras aparecían al revés. Sara me culpaba por ser descuidado, pero yo sabía que no había hecho esas cosas. Una noche me desperté por un ruido en el piso de abajo, un rasguño lento, como uñas arrastrándose sobre la madera. Bajé sigilosamente las escaleras, con un bate de béisbol en la mano. El sonido provenía de la puerta del sótano. La tabla de madera que había usado para tapar el agujero estaba hecha trizas, y arañazos profundos y oscuros marcaban la superficie, como si hubieran sido hechos por algo más duro y afilado que uñas humanas. Soy Mirtron Quatros, la habitación secreta en el sótano. El miedo ya había madurado hasta convertirse en un horror absoluto. Llamé a una empresa de control de plagas, pero no encontraron rastro de roedores ni insectos. Sugerí llamar a un sacerdote, pero Sara dijo que me estaba volviendo loco. Afirmó que la presión del nuevo trabajo y la casa nueva me estaban afectando. En algunos momentos casi me convencí de eso. Entonces, empecé a oír la voz. Al principio, era solo un susurro por debajo del umbral de la audición, como una radio captando una emisora lejana. Provenía del sótano. Poco a poco se volvió más clara. Era una voz ronca y estridente que repetía una sola frase una y otra vez. Aquí, conmigo. Yo era el único que la oía. Sara decía que no escuchaba nada. Empecé a dormir en el sofá, aterrorizado de bajar al sótano. El diario ahora lo había traducido casi por completo, y las anotaciones se volvían cada vez más dementes. El autor, un hombre llamado Elías, creía que esa habitación era un ancla de retención, un lugar donde el mundo nuestro se volvía frágil. Había intentado invocar algo de más allá, y lo había logrado. Pero lo que llamó no era un espíritu, sino una entidad hambrienta, algo que solo podía mantener su existencia consumiendo la presencia de los demás. Se alimentaba de recuerdos, de personalidades, de almas. Elías había escrito las líneas finales con una caligrafía tambaleante, casi ilegible. Me ha robado la voz, ahora quiere mis ojos. Quiere carne. Debo encontrar otro, uno nuevo. Nosotros, Sara y yo. El clímax llegó en una noche de tormenta, con truenos rugiendo sobre el tejado. Me desperté por un ruido fuerte desde el sótano. No eran arañazos, sino madera astillándose. Corrí escaleras abajo y vi a Sara de pie frente a la puerta del sótano, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos en un trance hipnótico. La oigo susurró. «Me está llamando por mi nombre». «No», grité, pero ya era demasiado tarde. Abrió la puerta y se adentró en la oscuridad. La seguí, con el corazón a punto de salírseme del pecho. El sótano estaba helado. La luz de la única bombilla parpadeaba, amplificando las sombras danzantes. Desde el fondo del sótano, donde la pared de ladrillos había sido demolida por completo, emanaba una luz verdosa pálida y extraña. Y desde el interior oí esa voz, ahora más fuerte y clara, llena de una maldad triunfante. «Entra aquí». Me colé por el agujero, con el corazón hecho trizas al ver a Sara de pie en la habitación secreta, de espaldas a mí, enfrentándose a la esquina más oscura de la habitación. «Sara», exclamé. Se volvió, y ya no era Sara. Sus ojos, esos ojos castaños cálidos que tanto amaba, ahora estaban vacíos, negros, como las cuentas de las muñecas. Su boca se abrió, y la voz ronca y estridente de la criatura brotó de su garganta. «Ella es mía ahora. Te toca a ti». La oscuridad en la esquina empezó a moverse, contrayéndose y extendiéndose. No tenía forma definida, solo una masa oscura, densa y líquida, con apéndices como extremidades largas y retorcidas que se alargaban. Se arrastró hacia mí, y el aire se llenó del olor a tierra podrida y descomposición ancestral. En ese momento de locura mi mente volvió al diario. Elías había escrito: «El fuego, le teme al fuego, es lo único que no puede digerir». Me giré y corrí de vuelta al sótano, tropezando y lanzándome hacia el estante donde guardaba un bidón de gasolina de reserva para el generador. Podía oír los pasos arrastrados de Sara, o lo que sea que ocupaba su cuerpo, acercándose por detrás. Agarré el bidón y corrí de nuevo hacia la habitación secreta. La entidad ya cubría casi toda la pared, sus tentáculos envolviendo el cuerpo convulso de Sara. Ella había dejado de luchar, sus ojos negros me miraban,
y en su rostro apareció una sonrisa amplia y torcida, no la suya. «Tú», rugió la entidad a través de su boca. No dudé. Vertí la gasolina por todo el suelo, sobre las estanterías, sobre la mesita. El olor acre de la gasolina lo invadió todo. La entidad siseó, retrocediendo. Saqué el teléfono del bolsillo, encendí la pantalla y lo lancé al charco de gasolina. Un gush ensordecedor. Las llamas estallaron, trepando por el suelo y escalando las paredes. La entidad chilló un sonido agudo, no de este mundo, que me perforó los oídos. Sus tentáculos se convulsionaron, soltando a Sara. Ella cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados. Me lancé sobre ella, cubriéndome la boca con la camisa mientras el fuego lamía mi ropa. Arrastré el cuerpo inerte de mi esposa fuera de la habitación en llamas, arrastrándola por el pasillo y hacia el sótano. No me atreví a mirar atrás. Acabábamos de llegar a las escaleras cuando una pequeña explosión sacudió el sótano y una ráfaga de aire caliente me azotó la espalda. Sobrevivimos. Sara despertó en el hospital sin recordar nada de lo sucedido después de entrar al sótano. Los médicos dijeron que había sufrido un shock psicológico grave. Yo tuve quemaduras de primer grado y una pérdida temporal de audición por la explosión. Los bomberos concluyeron que un cortocircuito eléctrico había causado el incendio en el sótano, que destruyó todo y derrumbó parte del suelo. Nunca encontraron rastro de una habitación secreta ni de nada en su interior. Para ellos solo fue una tragedia. Pero yo conozco la verdad. A veces, en el silencio absoluto de la medianoche, mis oídos aún captan ese susurro distante, aunque los médicos digan que no puedo oír nada. Y Sara ha vuelto a la normalidad. Casi. Pero a veces la sorprendo mirando al vacío, con los ojos desenfocados por un instante y sus labios moviéndose en un susurro que no puedo oír. Nunca lo recuerda después. Venderemos la casa, por supuesto, pero sé que no es la casa. Esa habitación, esa entidad, no fue destruida. Solo la herí. Y cosas como esa saben esperar, saben esconderse y siempre tienen hambre. Solo espero que la próxima vez encuentre a alguien que no lea el diario